No avanzamos en nuestro nombre, sino en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, y ante el nombre del cual se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y entre los muertos. Miles de años se esperó la venida del Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Su nacimiento fue anunciado por los profetas. Y el Dios nos revela, el Dios de Israel, el Dios de los dioses, lo que sucedía antes de la venida del Señor Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Para expiación, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y tocará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro, y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el rey y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar,
y hará de aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra algunos de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y esta ofrenda para perdón de pecados que hacía el pueblo de Israel fue ordenada por el Dios de Israel y fue enseñada por Moisés, pero porque sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y repetían las ofrendas porque el pueblo cometía pecados, porque somos humanos. Y nuevamente se presentaban todo el tiempo ofrendas por el pecado. El sacerdote presentaba sangre de un animal que sacrificaban, pero cuando vino el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, judío de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, como anunció el Dios de Israel por medio de sus profetas. Esta es una vista superior. Una mujer virgen, es decir, una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales, antes que se uniese a su marido, ella estaba embarazada. Su esposo, al verla embarazada, quiso dejarla secretamente. Y un ángel del Señor le anuncia que ese hijo es el hijo del Dios de Israel. El Dios de Israel puso su hijo ahí.
Y el Señor Jesús es hijo de una mujer virgen, es el hijo primogénito de ella. El ángel también anunció qué nombre iban a poner al niño. El nombre Jesús, que significa salvación. Después sí se unieron María y José, y Jesús, el Señor Jesús, tuvo hermanos y hermanas. Por eso es que también somos enseñados. Cuando la gente se maravilla y hablan de Jesús diciendo, ¿no es este el carpintero cuyas hermanas viven entre nosotros? Y también sus hermanos, y dan los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Y este es el Hijo del Dios de Israel. El Dios de Israel puso su Hijo en una mujer virgen, una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. El Padre del Señor Jesús no es un hombre, es Dios mismo. Por eso el nombre del Señor Jesús es el nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y entre los muertos. Es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y para el perdón de nuestros pecados, Él ofreció su propia sangre. Él se presentó a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Nunca más va a haber alguien como Él. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros no oramos confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias, y oramos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y a Él rogamos, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nunca somos neutrales, y autoridades pueden ser piedra de tropiezo para el pueblo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de eutanasia, su voluntad en la ley de aborto, su voluntad en la reforma inmobiliaria, su voluntad en la reforma educativa, su voluntad en la reforma de la ley 27.795. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada proyecto que presenta el gobierno nacional del presidente Milei, inclusive el shutdown. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Jaldo, en Chala, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y nosotros perseveramos en Él y oramos con fe. Él es nuestra confianza. Y en esto se ve que nosotros pedimos su voluntad y no la nuestra. En cada uno, en la familia de cada uno, en la casa de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Como el cielo está por arriba de la tierra, así son los caminos del Dios de Israel, muy superiores a nuestros caminos. Y así son los pensamientos del Dios de Israel, muy superiores a nuestros pensamientos. Agradecemos a nuestro Dios que a Él pedimos su voluntad, sabiendo que cuando pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y tenemos nuestras peticiones hechas. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús,